Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy compartimos el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Daniel, capítulo 6. Y sucedió y recibió su reinado Darío el Medo, que tenía ya 62 años. Darío dio un decreto para su reino. Puso a 120 gobernadores al frente de cada una de las provincias de su reino para preservar los intereses del rey. Debían rendir cuentas a 3 altos funcionarios que estaban sobre él, uno de los cuales era Daniel. Pero Daniel se distinguió pronto entre altos funcionarios y gobernadores porque había en él un espíritu realmente superior, tanto que el rey pensaba ponerlo a la cabeza de todo su reino. Por eso fue que los altos funcionarios y gobernadores buscaron entre los asuntos del Estado un pretexto para acusar a Daniel, pero no encontraban ningún reproche que hacerle, porque era fiel y no podían reprocharle ni negligencia ni falta. Esos hombres se pusieron entonces a decir: ya que no le puede reprochar nada a ese Daniel, busquemos algún pretexto en la religión de su Dios. Los altos funcionarios y los gobernadores se precipitaron donde el rey y le dijeron: viva para siempre el rey Darío. Todos los altos funcionarios del reino, los prefectos, gobernadores, consejeros y hombres de leyes, piensa que sería bueno que se proclamara una prohibición por decreto real. Cualquiera que durante 30 días dirija una plegaria a otro Dios o a otra persona fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, toma esa decisión, haz que se ponga por escrito para que no sea modificada, y así, según la ley de los medos y de los persas, nadie pueda anularla. El rey Darío firmó pues esa decisión. Cuando Daniel supo que había sido firmada ese decreto, entró en su casa, en su pieza. Estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Pues bien, esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel que estaba suplicando e implorando a Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real. ¿No firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que estos 30 días dirija una oración a otro Dios o a otra persona fuera de ti sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió: así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas. Nadie puede ir en contra. Entonces dijeron al rey: Daniel, ese hombre que formaste para que los desterrados de Judá no tienen respeto alguno por ti y por la prohibición que tú firmaste.
hace su oración 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se molestó mucho. Quería salvar a Daniel y hasta la puesta del sol buscó en vano una solución. Pero esos hombres lo presionaban diciendo: sabe muy bien, oh rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Empujaron a una gran piedra para cerrar la boca del foso. El rey y los altos funcionarios pusieron en ella sus sellos para que nadie cambiara la suerte de Daniel. El rey entró en su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas, no pudo dormir, aunque antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, servidor del Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad, ha sido capaz de liberarte del foso de los leones. Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel, quien cerró la fauce del león, los que ni siquiera me ha tocado, porque fui hallado inocente ante él, y ante ti, oh rey, también soy inocente. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado porque había puesto su confianza en su Dios. Entonces el rey mandó que vinieran los hombres que habían calumniado a Daniel, los arrojó al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres, y aún antes que lo tocaran el suelo del foso, los leones se abalanzaron sobre ellos y los trituraron sus huesos. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en la tierra: la abundancia y la paz sea con ustedes. Este es el decreto que promulgo en toda la extensión de mi reino. La gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Él salvó a Daniel de las garras y de los dientes de los leones. Durante el reino de Darío y el de Ciro de Persa, Daniel fue cada vez más considerado. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, una noche Daniel tuvo un sueño y visiones que puso por escrito. Este es el relato. Daniel tomó la palabra y dijo: tuve visiones durante la noche, 4 vientos del cielo sacudían el mar y 4 animales enormes salían del mar. Los 4 eran diferentes. El primero se parecía a un león como con alas de águila. Mientras lo estaba mirando, le arrancaron sus alas. Fue levantado de la tierra y se pasó sobre sus patas como un hombre. Él fue dando un corazón de hombre. El segundo se parecía a un oso. Estaba echado al lado y tenía entre sus dientes costillas. Entonces se le dijo: levántate y come mucha carne. Miré y vi otro animal parecido a un leopardo, con 4 alas en el lomo. Tenía 4 cabezas y le fue dado el poder. Mientras contemplaba mis visiones nocturnas, recibí un cuarto animal terrible, espantoso, con increíble poder. Tenía grandes dientes de hierro, comía, trituraba y lo que sobraba lo aplastaba con sus patas. Era distinto a los otros animales de los que había precedido. Tenía 10 cuernos. Estaba mirando los cuernos
cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño y fueron arrancados 3 cuernos para que dejarle lugar. Entonces vi en ese cuerno ojos parecidos a los ojos humanos y una boca que pronunciaba palabras insolentes. Seguía mirando y pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como la lana blanca. Su trono era de llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles y millares lo servían, millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se construyó el tribunal y abrieron los libros. Las palabras insolentes que habían sido pronunciadas por el cuerno habían sembrado un gran desorden. Mientras estaban mirando, mataron al animal. Su cadáver fue destruido y arrojado al fuego ardiente. Se le quitó el poder a los otros animales, pero se le prolongó la vida por el momento hasta la fecha fijada. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía por las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. Yo, Daniel, seguía allí. Mi espíritu estaba perturbado por todos esos, pues esas visiones me habían aterrorizado. Me acerqué entonces a uno de los que estaban de pie y le pedí que me dijera qué era realmente todo lo que había visto. Me habló y me dio el significado de todas esas cosas. Esos 4 animales enormes son 4 reyes que aparecerán en la tierra, después de lo cual los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán por los siglos de los siglos. Querían además saber la verdad respecto al 4.º animal, tan diferente a los demás y tan horrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraban, trituraban y luego pisoteaban todo lo que quedaba. Quería saber qué eran los 10 cuernos que tenían en su cabeza y el otro cuerno que había brotado y ante el cual habían caído 3 de los primeros. Quería saber qué era ese cuerno con ojos y una boca que parecía ser más importante que los demás. Y una boca que pronunciaba palabras insolentes y que parecía ser más importante que los demás. Seguía mirando ese cuerno que combatía a los santos y los vencía, hasta que llegó el anciano, quien dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos tomaron posesión del reino. Entonces aquel a quien había preguntado me dijo: el 4.º animal es un 4.º reino que habrá en la tierra y que será destinado a todos los demás devorados de la tierra. La aplastará y pisoteará. Entonces 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán en ese reino. Luego surgirán otros, después de ellos diferentes de los anteriores, y que derrotarán a los 3 reyes. Insultarán al Altísimo, perseguirán a los santos del Altísimo, tratarán de cambiar el candelario y la ley. Los santos quedarán sometidos a su poder por tiempos, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, por eso continuará el tribunal, se le quitará el poder y será destruido y exterminado para siempre. Entonces la realeza, la autoridad y la grandeza de todos los reinos que estaban bajo los cielos serán dadas al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino interno
y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Aquí se acercaba el relato, esas visiones que habían aterrizado ante mí. Daniel y mi rostro había mudado de color, pero conservaba todo eso en mi corazón. El tercer año, el reino de Baltasar, yo, Daniel, recibí una nueva visión como continuación de las anteriores. Durante esa visión vi una ciudadela de Susa, de la provincia de Elam. En esa visión me encontraba a orillas del río Ulai y miraba desde allí. Al ver los ojos vi un carnero con 2 cuernos que estaban de pie frente a la torre. Los 2 cuernos eran grandes, pero no sobrepasaban el otro, y el más grande, que fue el último, no en despuntar. Vi el carnero que daba cornadas al oeste, al este y al sur. Ningún animal podía resistirle, ni nada podía escapársele. Hacía lo que quería y se volvió poderoso. Cuando trataba de entender eso, divisé a un chivato que venía del occidente, después de haber recorrido toda la tierra, pero sin tocar el suelo. Ese chivo tenía un enorme cuerno entre los ojos. Se acercó al camarero de 2 cuernos que habían visto a la orilla y se abalanzó contra él con todas sus fuerzas. Vi cómo embestía el carnero, lo golpeó furiosamente y le quebró ambos cuernos, sin que el carnero opusiera resistencia. Lo tiró al suelo, lo pisoteó y lo pisoteó, y nadie pudo librar al carnero de sus manos. El chivo se hizo muy poderoso, pero en el colmo de su poder, el gran cuerno se rompió y brotaron en vez de él 4 cuernos vueltos en los 4 vientos del cielo. De uno de los 2 de ellos salió un cuerno más pequeño, pero que se extendió mucho en dirección del sur, del este y de la tierra de belleza. Alcanzó el ejército de los cielos e hizo caer en tierra una parte de él, como las estrellas que la pisoteó. Se alzó incluso contra el jefe del ejército, le quitó el sacrificio perpetuo y sacudió los cimientos de su santuario junto con su ejército. En el mismo lugar en que se presentaba el sacrificio, erigió la abominación, pisoteó la verdad y tuvo éxito en todo lo que hizo. Oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que lo hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo durará lo que anuncia esta visión? ¿Es el sacrificio perpetuo oprimido y la abominación erigida y el lugar santo y el ejército pisoteado? Le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será restablecido el lugar santo como corresponde. Ahora, mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, creí ver a un hombre delante de mí y escuché una voz a orillas de Ulai que le gritaba: Gabriel, date a entender la visión. Se dirigió entonces al sitio donde me encontraba, pero él, al acercárseme, me asusté y caí con el rostro en tierra. Me dijo: Hijo de hombre, entiende que esta visión se refiere al tiempo y al fin. Mientras estaba pastoreando en la tierra y me hablaba, perdí el conocimiento, me tocó y me levantó. Luego me dijo: ahora te voy a dar a conocer lo que sucederá al fin del tiempo, de la cólera, porque el fin está ya decidido. El carnero que vive con sus 2 cuernos
son los reyes de los medos y de los persas. El chivo velludo es el rey de Yavam. El gran cuerno entre sus ojos es el primero de sus reyes. El cuerno roto y los 4 cuernos que brotaron de en su lugar son 4 reinos surgidos de esa nación, pero que no alcanzará su poder al término de su reinado. Cuando el pecado haya llegado al máximo, verán cómo se levanta el rey con el rostro fiero que desfilará las dificultades. Su poder aumentará sin cesar. Llevará a cabo cosas increíbles y tendrá éxito en sus empresas. Destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Debido a su astucia, sus estratagemas tendrá éxito. Se inflará de orgullo y destruirá a muchas personas por sorpresa. Se alzará contra el Rey de Reyes, pero sin que intervenga la mano del hombre, será derrotado. Esta visión de las tardes y de las mañanas que acaban de ver se cumplirán, pero guárdalas para ti solo, pues se refiere a un porvenir lejano. Yo, Daniel, me desmayé, estuve enfermo en muchos días, luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey, pero seguía consternado por esta visión que no entendía. Era el primer año de Darío, hijo de Artajerjes el Medo, que reinó en el reino de los caldeos. Es el primer año de su reinado. Yo, Daniel, estudiaba las escrituras y sacaba la cuenta de esos 70 años que debían pasar sobre Jerusalén en ruinas, como le fue revelado al profeta Jeremías. Volví mi mirada hacia el Señor, Dios, para invocarlo en la oración y suplicarle por medio del ayuno, la penitencia y la ceniza. Le suplicaba a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión. Ah, mi Señor, Dios grande y terrible, que conservas la alianza y tu misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos. Pecamos cometiendo injusticia, fuimos infieles, nos rebelamos, nos apartamos de tus mandamientos y de tus leyes. No hicimos caso de tus servidores, los profetas, que hablaban en tu nombre, en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, como también a toda la nación. Tu Señor ha sido justo y nosotros solo tenemos derecho a la vergüenza. Como en ese día nosotros, la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, estemos cerca o lejos en todos los países donde nos dispersaste, por culpa de la infidelidad que cometimos contra ti. Oh Yahvé, la vergüenza sea para nosotros, para nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, porque pecamos contra ti. Que el Señor nuestro Dios tenga misericordia y nos perdone, porque nos rebelamos contra Él. No obedecimos a Yahvé nuestro Dios, no caminamos según sus leyes que puso delante de nosotros por medio de sus servidores los profetas. Todo Israel desobedeció a tu ley y se apartó de tu palabra. Por eso cayeron sobre nosotros la maldición y las amenazas que están escritas en la ley de Moisés, servidor de Dios, porque habíamos pecado contra ti. Yahvé cumplió las palabras que habían pronunciado contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaban. Hizo que cayera sobre nosotros una terrible desgracia. Nunca se había visto bajo el cielo lo que pasó en Jerusalén. Cayó sobre nosotros la desgracia como estaba escrito en la ley de Moisés, pero no apaciguamos a Yahvé nuestro Dios. Anunciando a Yahvé mala conducta y prestando atención a su verdad,
Yahvé fue quien preveyó la desgracia y los dejó caer sobre nosotros, porque Yahvé es justo en todo lo que hace. No habíamos escuchado su voz. Señor Dios nuestro, cuya fama es eterna, tú que con tu mano poderosa hiciste salir a tu pueblo del país de Egipto, contra ti pecamos y nos rebelamos. Señor, que tu gran bondad aparta tu cólera y tu furor en Jerusalén, tu ciudad, y de tu montaña santa, que por culpa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros padres y Jerusalén y tu pueblo son motivo de burla de parte de todos los que nos rodean. Escucha pues tú, nuestro Dios, la oración de tu servidor y su súplica. Por tu honor, Señor, haz que brille tu luz sobre tu santuario y sus ruinas. Pon atención, oh Dios mío, escucha, abre tus ojos, mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu nombre. Te lo suplicamos. No esperamos nada de nuestros méritos, sino que confiamos en tu gran misericordia. Escucha, Señor, perdona, Señor, mira, Señor, actúa, oh mi Dios, no tardes por tu amor a ti mismo, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. A la hora de la ofrenda de la tarde, estaba todavía hablando y orando, confesando su pecado, y mi pueblo Israel suplicando a Yahvé por mí, por Yahvé mi Dios, por su santa montaña. En eso llegó volando hasta mí Gabriel, al que había visto en la visión al comienzo. Llegó hasta donde yo estaba y me dijo: Daniel, he venido ahora para que puedas comprender. Al principio de tu oración salió una palabra y he venido para dártela a conocer, porque eres amado de Dios. Aplica tu espíritu a esa palabra y comprende la visión. Para tu pueblo y tu ciudad santa se han fijado 70 semanas, para que acabe la injusticia, para que se termine el pecado, para expiar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, para ungir al Santo de los Santos. Entienda bien esto: desde que se haya dado la orden de la construir a Jerusalén hasta un jefe consagrado, son 7 semanas. Luego pasarán 72 semanas para reconstruir plazas y muros. Luego llegará el fin de los tiempos. Después de las 72 semanas serán eliminado un hombre consagrado sin que se encuentre culpa en él. Llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo, y todo quedará sumergido y habrá guerra y desastre hasta el final. Durante una semana consolidará su alianza con muchos. Consolidará su alianza con muchos. Durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 9 del libro de Daniel. Ya hemos escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones. Bueno, y continúan más historias. Ahorita estamos en la visión y mañana vamos a leer la historia de Susana, aquella mujer que, ya uno de los últimos capítulos, aquella mujer que iba a ser apedreada porque 2 viejitos querían acostarse con ella y ella no accedió. Entonces dijeron que estaba cometiendo adulterio y cuando ya le iban a matar salió Daniel y dijo: yo no soy culpable, a mí que me liberen de la muerte de esta inocente. Interrogó a los viejitos. Son historias que mi mamá me contaba desde niño. Bueno, los animo a todos a perseverar, mucha constancia, mucha perseverancia para continuar leyendo la palabra de Dios. Ya pasamos la mitad y bueno,
vamos avanzando en la lectura de la palabra de Dios para Dios mediante este año terminar de leer las Sagradas Escrituras. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y dámosle a Él que nos ilumine y nos acompañe diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho y la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor llamó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, procuradores, jueces y a todos los jefes de la provincia para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Así fue como los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, procuradores, jueces y todos los jefes de la provincia se reunieron para la inauguración de la estatua que había hecho levantar el rey Nabucodonosor. Un mensajero anunció con toda su voz: escuchen hombres de todas las razas, naciones y lenguas. Cuando oigan el sonido de la trompeta, el cuerno, la cítara, la flauta, el tambor, la gaita y de cualquier otro instrumento, se postrarán en tierra y adorarán la estatua de oro que ordenó levantar el rey Nabucodonosor. Aquel que no se postre en tierra ni la adore será echado inmediatamente en un horno ardiente. Por eso, cuando todos los pueblos oyeron el sonido de las trompetas, el cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de cualquier otro instrumento, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron en tierra y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. En esos momentos unos hombres de Caldea fueron a acusar a los judíos. Pidieron la palabra y le dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey para siempre. Oh rey, diste la orden: cualquier hombre al oír el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de cualquier clase de instrumento, tendrá que postrarse en tierra y adorar la estatua de oro. También dijiste que cualquiera que no se postrara en tierra ni la adorara, sería echado en un horno ardiente. Pues bien, hay unos judíos, Sidrach, Misach y Abednego, a quienes pusiste al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no se han hecho caso de la orden del rey, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que levantaste. Rojo de ira, Nabucodonosor pidió que le trajeran a Sidrach, Misach y Abednego. Trajeron a esos hombres ante el rey Nabucodonosor. Tomó la palabra y dijo: Sidrach, Misach y Abednego, es cierto
que no honran mis dioses, ni adoran la estatua de oro que erigí. Pues bien, si ahora mismo están dispuestos a postrarse en tierra cuando oigan el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de toda clase de instrumentos, y adoran la estatua de oro, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán inmediatamente echados en horno ardiente. ¿Y qué Dios los salvará de mi mano? Sidrac, Misac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta sobre eso, ni si nuestro Dios, al que servimos, quiere salvarnos de horno ardiente y de tu mano, nos salvará. Pero si no lo quiere, has de saber que no serviremos tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que erigiste. Loco de rabia, Nabucodonosor cambió la actitud con respecto a Sidrac, Misac y Abed-Negó. Ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo que era necesario. Luego dio orden a los hombres más forzudos de su ejército que ataran a Sidrac, Mesac y Abed-Negó para echarlos al horno ardiente. Ataron pues a esos hombres y los echaron al horno ardiente con sus mantos, túnicas y turbantes y todas sus demás ropas. Como la orden del rey era irrevocable, se había calentado el horno al máximo. Así fue como la llamada mató a los hombres que habían llevado a Sidrac, Misac y Abed-Negó. Esos 3 hombres, Sidrac, Misac y Abed-Negó, cayeron en el horno ardiente amarrados. Pues bien, caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. De pie en medio del fuego, Azarías abrió la boca y oró de esta manera: bendito seas tú, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente, porque eres justo en todo lo que haces. Todos tus caminos son rectos, tus obras son verdaderas y tus juicios son irreprochables. Ha llevado a efecto una justa sentencia que permitió todo lo que nos pasó a nosotros y a Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Si nos trataste con lealtad y justicia, cuando dejaste caer sobre nosotros todo lo que es culpa de nuestros pecados, porque pecamos y cometimos la injusticia, alejándonos de ti. Hemos pecado en todo eso gravemente, no hemos obedecido tus mandamientos, no lo hemos cumplido, no hemos hecho lo que nos mandaste para que tu bendición viniera sobre nosotros. En todo lo que has permitido que nos pasara, en todo lo que has hecho, has actuado según una justa decisión. Nos entregaste en manos de enemigos paganos, los más detestables de los infieles. Nos entregaste a un rey injusto, al más perverso de toda la tierra. Actualmente ya no nos atrevemos a abrir la boca. Tus servidores y los que te adoran están cubiertos de vergüenza y de confusión. En honor a tu nombre, no nos abandones para siempre, ni te olvides de tu alianza. En recuerdo de Abraham, tu amigo, de Isaac, tu servidor, y de Israel, tu santo, no alejes de nosotros tu misericordia. Tú que prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas como la arena que está a orilla del mar. Sí, Señor, entre todas las naciones de la tierra somos los más pobres y hemos sido humillados ante toda la tierra por culpa de nuestros pecados. No hemos tenido en todo este tiempo ni príncipe, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni siquiera un lugar para presentártelos y ser acogidos con benevolencia. Recibe, sin embargo, nuestro corazón destrozado y nuestro espíritu humillado como si fueran holocaustos de carneros y de toros, o de sacrificios o de miles de gordos corderos. Que así sea ahora nuestro sacrificio ante ti. Concédenos seguirte fielmente, porque los que en ti ponen su esperanza no quedarán decepcionados. Ahora te seguimos con todo nuestro corazón, te tenemos y buscamos tu rostro.
No nos cubras de vergüenza, sino que trátanos con tu benevolencia y según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder y haz que veamos la gloria de tu nombre, Señor. Que todos los que que te maltratan a tus servidores se vean confundidos y cubiertos de vergüenza, que sean privados de todo poder y de toda autoridad, y que su fuerza sea aniquilada, que conozcan que tú eres el Señor, el único glorioso de toda la tierra. Sin embargo, los servidores del rey que los habían echado al horno seguían calentándose con alquitrán, pez, aceite y leña. La llamada se levantaron 25 metros por encima del horno y quemaron a los caldeos que se encontraban cercanos al horno. Pero el ángel del Señor había descendido al horno donde estaba Azarías y sus compañeros y había apartado la llama del horno. Hizo que soplara como un suave brisa en el horno, lo suficiente para que el fuego no los tocara ni les causara dolor ni sufrimiento. Entonces los tres, como uno solo corazón, se pusieron a cantar y a glorificar y a bendecir a Dios desde el fondo del horno, diciendo: Bendito sea Dios, bendito sea Señor Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado eternamente. Bendito sea tu santo nombre glorioso, cantado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el templo de su santa gloria, cantado y alabado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y que te sientas sobre querubines, alabado y cantado eternamente. Alabado sea en la bóveda del cielo, cantado y glorificado eternamente. Todas las obras del Señor bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Ángeles del cielo, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Bendigan los cielos al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los pobres del Señor bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Estrellas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Lluvia y rocío bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Fuego y calor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Frío y ardor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Rocío y escarcha bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Hielo y frío bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Hielos y nieve bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Noches y días bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Luz y tinieblas bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nube bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Bendiga la tierra al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Montañas y colinas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todas las semillas que germinan en la tierra bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Fuentes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Mares y ríos bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Monstruos marinos y todo lo que se mueve en las aguas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Aves todas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Que todos los animales domésticos y fieras salvajes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Ustedes, los hijos de los hombres, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Israel bendice al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Sacerdotes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos ustedes, servidores del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente.
Espíritus y almas de los justos, bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenle eternamente. Todos los santos y humildes de corazón, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Porque nos libró del infierno y nos salvó de la muerte, nos arrancó del horno ardiente y sacó en medio de las llamas. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor, todos ustedes los que temen al Señor, bendíganlo, bendigan al Señor de los dioses y cántenle y denle gracias porque su amor es eterno. El rey Nabucodonosor se quedó sin resuello. Se levantó rápidamente y preguntó a sus consejeros: ¿no echamos esos hombres amarrados al fuego? Respondieron: ciertamente. El rey respondió: pues bien, veo a 4 que caminan en toda libertad en medio del fuego, sin que sufran nada. El cuarto se parece a un hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y exclamó: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan para acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los funcionarios, prefectos y gobernadores y consejeros del rey se juntaron para ver a esos hombres. El fuego no les había hecho nada, ni su cuerpo ni sus cabellos estaban quemados. Sus ropas no habían sido tocadas y ningún olor a quemado despedían de sus personas. Nabucodonosor dijo entonces: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para liberar a sus servidores. Confiaron en él, desobedecieron la orden del rey y prefirieron entregar su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Eso es lo que ordenó a todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos los que entre ustedes hablen sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego serán hechos pedazos y sus casas serán destruidas, porque no hay otro Dios que pudiera salvar de esa manera. Luego el rey ordenó que se dieran un puesto todavía más importante en la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: la abundancia y la paz sea con ustedes. Me ha parecido bueno dar a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios, qué poderosos sus milagros. Su imperio se extiende de generación en generación. Nabucodonosor estaba tranquilo en casa y vivía feliz en mi palacio. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en casa y vivía feliz en mi palacio cuando tuve un sueño que me espantó. Los pensamientos y las visiones que tuve esa noche me aterrorizaron. Ordené entonces que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer el significado del sueño. Llegaron los magos, los adivinos, los brujos y los astrólogos, y les conté el sueño pero nadie me dio interpretación de él. Al fin se presentó Daniel, llamado Baltasar, según el nombre de mi Dios, quien tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Le conté el sueño y me dijo: Baltasar, jefe de los magos, sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y no hay misterio para ti. Esto es el sueño que tuve, explícamelo. Estaba acostado y tuve esta visión. Había en el centro de la tierra un árbol que tenía grande altura. Creció el árbol y llegó a ser tan importante que su copa tocaba el cielo. Se lo veía desde los extremos de la tierra. Su follaje era hermoso y sus frutos abundantes. Alimentaba a todos los fieras salvajes, se cojinaban a su sombra.
Los pájaros del cielo anidaban entre sus ramas, le daban su alimento a todo ser viviente. Te contemplaba esta visión en mi casa, cuando el ángel, un santo, bajó del cielo, se puso a gritar con toda su voz: derriben el árbol y corten sus ramas, amarren sus hojas y broten sus frutos. Huyan de una sombra de fieras salvajes y los pájaros del cielo en sus ramas, pero dejen a la tierra en medio de la hierba del campo, su trono y sus raíces atados con cadenas de hierro y de bronce, que lo moje el rocío del cielo, que comparta el pasto de la tierra con los animales salvajes, que le sea quitado su corazón de hombre y se le dé un corazón de animal, que pasen 7 años sobre él. Tal es el juicio pronunciado por los ángeles, tal es la decisión de los santos. Así sabrá todo ser viviente que el Altísimo es el dueño de la realeza humana. Él exalta, si quiere, al más humilde de los hombres. Este es el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Tú, Baltasar, debes explicármelo, porque todos los sabios de mi reino han sido incapaces de hacerlo. Pero tú sí lo puedes hacer, porque en ti está el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel respondió a Baltasar, permaneció callado. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció callado unos momentos. Estaba esperando por lo que se le venía al espíritu. El rey se dirigió a él. Baltasar, no temas decirme el significado del sueño. Baltasar tomó la palabra y dijo: Señor, ojalá que el sueño fuera para los que te odian y su significado para tus enemigos. Viste un árbol que crecía y que se hacía tan importante, que su copa tocaba los cielos y que se lo veían desde la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Alimentaban a todo el mundo. Las fieras salvajes dormían bajo su sombra y entre sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol, oh rey, eres tú. Has crecido hasta el punto que tu poder ha elevado hasta los cielos y tu autoridad se extiende hasta los extremos de la tierra. Pero vistes, oh rey, que bajaba del cielo un ángel, un santo, y decía: corten el árbol, destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces atadas con sus cadenas de hierro y de bronce, en medio de la hierba del campo, que sea mojado por el rocío del cielo y que se parta su alimento con los otros animales salvajes hasta que pasen 7 años sobre él. Esto es lo que significa, oh rey. Es una decisión del Altísimo que con respecto a mi señor rey te expulsarán dentro de los hombres y vivirás con los animales salvajes. Comerás pastos con el buey y te mostrarás el rocío del cielo y te mojará el rocío del cielo. Pasarán 7 años sobre ti hasta que reaparezcas en el Altísimo, hasta que reconozcas que el Altísimo es el dueño de la realeza humana y de tal poder a quien quiere, y da el poder a quien quiere. Se decía que dejaran el tronco y las raíces del árbol. De igual modo te serán devuelto tu reino, cuando hayas comprendido que los cielos son dueños de todo. Por eso, oh rey, escucha mi consejo. Redime tus pecados y practica la justicia y tus injusticias, siendo bueno con los desgraciados. Entonces te irás bien con todo. El rey Nabucodonosor le ocurrió todo eso. 12 meses después, mientras se paseaba por la terraza del palacio real de Babilonia, el rey comentaba: ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi fuerza? La que he convertido en mi residencia real y que será la gloria de mi reino.
Todavía estaban estas palabras en la boca del rey cuando se oyó una voz del cielo: a ti te hablo, rey Nabucodonosor, se te ha quitado la realeza. Te expulsarán de entre los hombres, vivirán con los animales salvajes, comerás pastos con el buey y pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de la realeza humana y que da el poder a quien lo quiere. Estas palabras se cumplieron inmediatamente. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres, comía pasto como el buey y el rocío del cielo mojaba su cuerpo. Sus cabellos crecieron como la pluma del águila y sus uñas como las del pájaro. Al término del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y me envolvió la inteligencia. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente. Su poder es un poder eterno y su realeza se extiende de generación en generación. Para él todos los habitantes de la tierra son como la nada. Hace lo que quieren con los ejércitos de los cielos y con los habitantes de la tierra. Nadie puede oponerse a su poder ni nadie decirle qué haces. En ese mismo momento me volvió la inteligencia, recuperé mi majestad y mi esplendor y pude reanudar un reinado glorioso. Mis consejeros y mis ministros me fueron buscados. Fui restablecido a mi trono e incluso gané en poder. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, celebro y glorifico al Rey de los cielos. Todos sus caminos son justos y sus obras son verdad. Sabe humillar a los que se comportan orgullosos. El rey Baltasar dio un gran banquete para miles de sus altos funcionarios, y estos son los miles de invitados. Se puso a tomar vino. Después de haber probado el vino, Belsasar ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Tanto el rey como sus altos funcionarios, sus mujeres y sus concubinas querían beber en ellos. Trajeron pues los vasos de oro que habían sido robados del templo de Dios de Jerusalén. El rey y sus altos funcionarios, sus mujeres y sus concubinas, los tomaron para beber con ellos. Tomaron vino a la salud de sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Pues bien, de repente apareció frente al candelabro los dedos de una mano que escribían sobre el estuco del muro del palacio real. El rey vio esta mano que escribía e inmediatamente cambió de color. Estaba espantado. Todo su cuerpo y todos sus miembros retemblaban. Gritó con fuerte voz para que llamaran a los magos, los brujos y a los astrólogos. Y ante los sabios de Babilonia el rey tomó la palabra. El hombre que lea lo que ahí está escrito y que me dé a conocer el significado será revestido de púrpura. Se le pondrá un collar de oro al cuello y ocupará el tercer puesto en mi reino. Pero ninguno de los sabios que habían venido era capaz de descifrar la inscripción y de entregar su significado. El rey Baltasar se espantó más aún. Estaba yo ya sin colores y sus altos funcionarios estaban muy asustados. Al enterarse de las palabras del rey de sus altos funcionarios, la reina entró al salón del festín, pidió la palabra y dijo: «Viva el rey eternamente. No te perturben lo que pasa de tus pensamientos, ni cambie así de color tu rostro. Hay un hombre en tu reino que tiene en sí el espíritu de todos los sensatos, de todos los dioses santos. Durante el reinado de su padre pudieron darse a conocer de que había en él una luz
un juicio y una sabiduría digna de los dioses. Por eso es el rey, tu padre, lo puso como jefe de los adivinos, de los magos y de los brujos y astrólogos. Se notaba en él un espíritu superior de inteligencia, un juicio al arte de explicar los sueños, de interpretar los misterios y de resolver los problemas. Hablo de Daniel, a quien el rey había puesto el nombre de Baltasar. Llámenos, por tanto, a Daniel, y él nos dirá lo que significa todo eso. Trajeron pues a Daniel a la puerta, a la presencia del rey. El rey tomó la palabra y le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los desterrados de mi padre? Te trasladó desde Judá. Me han dicho que en ti reside el espíritu de los dioses y que han notado en ti una luz, un juicio y una sabiduría extraordinarias. Pues bien, acaban de traerme a los sabios y a los magos para que leyeran esa escritura y me dieran su significado, pero han sido incapaces de hacerlo. Después me dijeron que tú puedes interpretar y resolver los problemas. Si puedes leer lo que allí está escrito, dame a conocer su significado. Serás revestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y serás la tercera persona del reino. Entonces Daniel tomó la palabra y delante del rey le dijo: guarda tus regalos, o dáselos a otro. Voy a describirte para el rey lo que allí está escrito y le daré a conocer el significado. Oh rey, el Dios Altísimo dio a tus padres Nabucodonosor la realeza, el poder, la gloria y la majestad. Debido a ese poder que habían dado a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas estaban llenos de temor y temblaban ante él. Mataban o dejaban vivir a su arbitrio, elevaban o bajaban a quien querían. Pero cuando su corazón se infundió de orgullo y endureció su espíritu, fue echado de su trono real y se le quitó la gloria. Fue expulsado de entre los hombres porque su espíritu se transformó en él de un animal. Vivía con los burros salvajes y se alimentaba con pasto como el buey, y su cuerpo era mojado por el rocío del cielo. Eso duró hasta el día en que reconoció que el Altísimo es el dueño de la realeza humana y que llama a quien quiera. Pero tú, Baltasar, su hijo, no te has humillado siendo que sabías todo eso. Al contrario, te alzaste en contra del Señor de los cielos, dispusiste que te trajeran los vasos de su templo y han tomado vino en ellos, tú, los funcionarios, las mujeres y tus concubinas, y no han bebido a la salud de sus dioses, la plata y el oro, de bronce, de hierro, la madera y de piedras, que nada ven, nada entienden y nada saben. Pero tú no has glorificado al Dios que tiene su vida en su mano y a quien pertenece todo su destino. Por eso fue que enviaste de su parte esa mano para que la trazara ese escrito. Y este escrito dice: Mené, Tekel, Parsim. Ahora viene la explicación de esas palabras. Mené, Dios ha medido tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, ha sido pasado a la balanza y tu peso ha resultado muy liviano. Pasim, tu reino ha sido dividido y dado a los medos de los persas. Entonces Belsasar ordenó que se revistiera de púrpura a Daniel y que le pusieran al cuello un collar de oro y se le proclamara que de ahora en adelante era el tercer personaje de su reino. Por esa misma noche el rey caldeo Belsasar fue asesinado. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 5 del libro del profeta Daniel. Mañana continuaremos con el capítulo 6, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falte, lo esperamos.